Bueno amigos, bienvenidos al poderosísimo podcast. El día de hoy tenemos invitados de lujo. Bueno, somos los mismos de siempre, pero Los invitados de siempre, no de cada dejamos de semana. ser de lujo. Pero ahora más lujo. Así que estamos aquí desde Nos la bañamos. Baticueva, desde la cueva desde las piedras. Es una cueva grande con unas piedritas adentro, entonces es la Baticueva. Se Como consigue la cualquier cueva que Sí, te puedas sí, encontrar sí. en cualquier lugar. Tiene piedras adentro de la cueva. Pero con 4 micrófonos. Y pues estamos listos para poder platicar con ustedes el tema del día de hoy. La verdad es un tema que está interesante y que a lo mejor puede que te asuste, pero que te guste. Entonces, pues por ahí va la onda, ¿no? Y estamos emocionados porque algunos de ustedes nos han estado preguntando que por qué no habíamos estado conectados y todo. Y la onda es que nuestro querido amigo Pablo andaba ¿Qué onda? en un tour por el mundo. Andaba viajando. Y Se hoy estaba nos- preparando para el no nos podcast. trajo llaveritos, pero con su presencia es más que Estaban bien suficiente. caros los llaveros, de verdad. Costaban como $10. ¿Qué rollo? O sea, no valgo $10. No. Ok, Luego, sobre continuemos. todo, porque siempre me pasaba que cada que alguien iba de viaje a alguna parte, era como que el llavero nunca lo terminaba usando, lo guardaba en alguna parte. Es Eso verdad. sí. De hecho, a mí no me Entonces, gusta tener muchos llaveros en mi llave. Sí, No, pues es que tampoco. como guardarías los llaveros, acá como bien popular, de todas las personas Sí, que sí, viajan. sí, sí. Mejor tráeme un imán para la otra. Ey, sí, cierto, un imán, Eh, bro. los sí. imanes. Y sí Así tengo que los imanes ya en sabes, el amigos, refri. si viajas, El tenemos único un imán. recuerdo que traje fue mi gorrito. Así que, Ah, que ni se alcanza a leer, ¿verdad? Pero salud. No. aquí está. Ya valió, Gracias. ya valió. Si el otro fin de semana no grabamos, ya sabes por qué fue. Creo que los chistes de coronavirus van a quedar para toda la vida, ¿no? Espero. Que no se quemen jamás. ¿Que solo sea chiste? Ah. Sí, nos vamos También. a tener que decir nada más contexto. Esto es todavía 2022. Todavía no se acaba la pandemia. Sí, sí, sí. Es verdad. Seguimos. Estamos en verde, según. Sí, ya aclarado. Ya hace mucho que ya no dicen nada de eso de los semáforos, ¿no? Yo Pues me lo acuerdo acaban que de antes- anunciar hace 2 semanas Ujú. que ya era verde completamente en todo Sí, el país. pero en la mañana salió una noticia ¿En todo que el si se país? confiaban, podía que fuéramos amarillo otra vez. Sí, claro. Entonces, lávate las manos antes y después de ir al baño. Haz ejercicio, come Creo que eso era desde saludable. antes del COVID. ¿eh? Sí, ¿no? Bañate todos los días. ¿Tú qué? Espero que no sea nada nuevo. Bueno, ya, vamos a darle lo que veníamos, ¿no? Ah, caray. Quedamos que esto era un podcast cristiano, ¿no? Es cierto. Bueno, pues el día de hoy una personita muy especial tenía algo. Qué introducción bien, La bien perdón, forzada. ya sé. Como, no, pues nuestro compañero les tiene preparado y luego les es como... Las efemérides del día son... Sí, sí, sí. Yo estaba leyendo en la semana, bueno, creo que todos estábamos leyendo en la semana, ¿no? Pero me hizo mucho, Caray, mu- teníamos que leerla. Ah, caray. me hizo mucho ruido de la historia en Levítico 10, que eran es la muerte de Nadab y Abiú. Sí. Son los hijos de Aarón. O sea, un poquito De contexto, de por favor. contexto es, en ese tiempo, pues eran Aarón y, bueno, era Moisés y Aarón, su hermano, estaban dirigiendo al pueblo de Israel. Ya habían salido de Egipto, ya andan paseándose, ya empezaron a sacar sus rollos raros que todos traemos, que dicen que el pueblo de Egipto carga con muchos rollos de haber sido esclavo por mucho tiempo. Entonces, pues literalmente creció de esclavo y es como una persona que sale de la esclavitud, sigue teniendo muchísimos rollos. Pero el punto es de que Dios les está enseñando a dirigir el pueblo, ¿no? Entonces están los hijos de de Aarón, perdón, que fueron enseñados a cómo adorar a Dios, de cómo ofrendar, de cómo alabarlo, como por así decirlo, en aquellos tiempos. Entonces, están los hijos de Moisés y había un proceso que tenías que pasar para adorar a Dios y terminabas ofreciéndole fuego, un fuego que Dios había especificado. Entonces llegan dice la Biblia vienen a los hijos de Aarón, los 2 hijos, y le ofrecen un fuego extraño, dice la Biblia. Le ofrecen un fuego extraño y lo acercan y en ese momento Dios se molesta. O sea, acá la ira, La Chon, furia. chon, la ira de chon. Dios así los fulmina las roñas y los quema completamente. Y está medio intenso de ver. O sea, está medio intenso de ver de cómo... Bueno, no lo ves porque lo estás leyendo, ¿no? Está medio intenso de Pero te lo leer. imaginas. Sí, sí, sí. Y dices como, los quemó por un fuego extraño. O sea, sí es de esas cosas, bueno, en lo personal es de esas cosas en la Biblia que me quedo como, Dios, ¿exageraste? Bueno, no me vayas a quemar a mí. Y me quedo como tripeando, como ¿por qué? O
¿por qué fue tan intenso? ¿Por qué los quemaste? ¿Sabes cómo? O sea, eran, y ahora hablando ya yo completamente, eran los hijos de Aarón, Ujú. eran de ¿De los... este Aarón de aquí que tenemos? ¿Qué? No, 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 Ah, no de- caray. no de ese Aarón. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por Andrea, qué? si estás escuchando esto, por favor, perdona. Eran gemelos. No, no eran como cualquier persona y no eran unos pecadores y no... Y eran de los que, si lo veremos ahorita de manera mundanal, eran líderes, Los líderes. eran los hijos del pastor de alabanza. Ajá. O sea, si lo viéramos así, era Moisés el pastor, predicador, y Aarón el de la alabanza, porque era de la tribu De Leví. de Leví. Entonces, ellos eran los principales de la tribu de Leví, los principales descendientes de Aarón. Entonces, eran los líderes de la tribu de Leví, los encargados de adorar a Dios, y fueron quemados. Y después me quedo pensando como, al principio me habló un poquito respecto a la alabanza, la adoración, así, porque me gusta la música y eso. Pero después me quedé, cuando fui más allá, o sea, Dios me mostró cómo Él estaba enseñando al pueblo de Israel a alabarlo. Él estaba enseñando al pueblo a tener una relación con Él. Y imagínate tú que estés aprendiendo a tener una relación con una persona y haces lo que quieras. O sea, es como no, a mí me gustan los chocolates, que te diga alguien. Y dices, ok, pero no me importa, ten una paleta. Y No, dices, ¿sabes qué? Yo tenía una amiga que era alérgica a las flores. Y tú ibas. Y un vato, no, y un vato andaba quedando con ella. Una Y yo sé que- amiga. y él- Sí, claro. no, Un no era amigo. yo. La prima de una amiga. Y el vato le llevó flores y la morra se inflamó toda. Y Ojalá dice, las ¿cómo es aceptó. posible? Si le dije que yo no era alérgica a las flores y me trajo flores, el muy inteligente. Sí. Y pues no, ¿Y por al qué se final, lo al recibió final o no qué? terminaron quedando. ¿Para qué se lo recibe? ¿Por qué no le dice, aléjate? ¿O qué? Pues es que se las puso en la cara, bro. Sé que Y la usamos... morra era alérgica al polen, pues, de las flores. Pero, digo, usamos- pero algo así pasa. Sí, o sea, claro, usamos mucho la frase de la intención es lo que cuenta, Sí, sí. pero... Es cierto. Pero tienes que buscar la intención de conocer a la persona que, Ujú. o sea, la intención de ¿es más lo que yo quiero a lo que la otra persona quiere? ¿Qué clase de relación funcionaría de esa manera? O sea, ¿qué clase de relación funcionaría en no me importa lo que te escuches o no te voy a obedecer? O imagínate que con tus papás fuera como, papá, sé que me dijiste que limpiara, pero lo único que hice fue hacerte un dibujo. O te compré esto. Ajá. Considero que esto es mejor o Sí, igual que... Sí, que como esta estás es pidiendo. mi obediencia. Este es lo que voy a hacer. O sea, no. No. Y eso es un pueblo que estaba aprendiendo y si desde la cabeza iba y empezaste a hacer las cosas así como, ¿qué depararía para lo demás? ¿Qué depararía conforme se vaya escalando, conforme fuera pasando el tiempo? ¿Qué hubieran hecho? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? A la vez es también intenso. Y también Sí, cuando está lo leo, fuerte. me lo tomo personal. Siempre Qué bueno que leo- los quemó. Los hubiera quemado a todos. de Sí, una va. vez, Siempre que lo eso me lo tomo bien personal. Pero... porque son sus hijos. Sí, exacto. Lo siento como que a la bestia. Yo no voy a dejar ni que se muevan. Pero... Sí, fíjate, a mí también me causa mucho como ruido porque lees el Viejo Testamento y ves mucho de eso, ¿no? Como ese Dios guerrero, ese Dios que acá destruía pueblos o que le desobedecían poquito, tocabas el arca del pacto y vámonos. morías. Y después ves a Jesús y como que es un poquito chocante si no lo estás como comprendiendo, que como dices tú, ¿no? ¿Qué es lo que quería mostrar con eso? ¿Qué quería que aprendieran? Porque sí, estos eran como los primeros pasos del pueblo realmente como con Dios, como conociéndolo como su Dios, ¿no? Incluso apenas estaba como mostrándoles todas las reglas, qué animales sacrificar, qué animales comer, cómo sacrificarlos, en dónde sacrificarlos. Entonces, se me hace que era como, aunque suene gacho, pues era importante que Al ser pie de la letra. tajantes. Ajá, o sea, como neta obedece tal y cual te lo estoy diciendo, ¿no? Es la manera en la que Dios nos estaba, pues, como forjando, ¿no? El destino que queríamos. Pero yo también pienso a veces como, no manches, ¿qué tal si fue un error inocente? O sea, acá, no sé, vato. Creo que era incienso, ¿no? O algo así, creo que lo que quemaron. Es que habla mucho de... Incienso, sí. sí, pero... Incienso y fuego. Ajá. Está curioso ahí porque, bueno, estaba leyendo como esta parte, como al mero principio, es Levítico 10, ¿no? Y dice que Nadab y Abiú pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. Yo tenía entendido que la instrucción que había dado Dios era que tenían que quemar incienso, ¿no? Incienso Sí, sí, puro, sí. porque eso era lo que agradaba a Dios, ¿no? Porque Sí, era sí, lo que sí. se purificaba y todo. Pero se me hizo bien loco, ¿no? Porque
como que quisieron de alguna forma engañar a Dios, como decir... Ahorrarse. Como ahorrarse, ok. ahorrar incienso, Un no clásico. sé, porque lo hacían. Le pusieron el carboncito y le pusieron ahí por encimita, ¿no? Como nomás el incienso para que se quemara y creyeron que eso mismo iba a ser como suficiente, ¿no? Para pues aparentar que estaban haciendo las cosas de manera correcta. Y a mí, no sé, me habla mucho eso respecto a cómo muchas veces nosotros intentamos eso mismo en nuestra relación con Dios, ¿no? Creemos que con leer el versículo del día y ya como que a lo mejor medio Te voy a hacer manita de memorizarlo, coche. lo que sea, y platicarle a tus amigos, oh, no, sí, Dios me habló mucho con este versículo, no sé qué tanto, crees que es suficiente, ¿no? O a lo mejor cuando estás No. en la iglesia y por levantar las manos o por, no sé, saberte la letra ya de la canción que has escuchado como 80 Sí. veces y cantárselo a Dios de labios para afuera, como eso va a ser suficiente, ¿no? Pero a mí me habla mucho eso de que pues nadie engaña a Dios, o sea, una relación correcta con Dios o vivir una vida como santificada, como lo que estábamos hablando la vez pasada, no es algo que se pueda hacer simplemente por apariencias, ¿no? Sí. Es algo que realmente tienes que tomarte muy en serio, ¿no? Si no, te vas a dar cuenta cómo pues no se van a lograr los mismos resultados como que si lo estuvieras haciendo de una manera genuina. Y de hecho, está bien interesante porque a fin de cuentas podríamos determinarlo como si fuera la obediencia, ¿no? Pero un papá protector, amoroso, que ve a su hijo que a lo mejor no está obedeciendo lo que le está diciendo, a fin de cuentas el hijo se va a dar en la torre, ¿no? Y está curioso porque yo tenía un maestro en la preparatoria que era cristiano y nos daba la clase de física. Entonces, cada que él tenía oportunidad nos aventaba como datos históricos que tenían un fundamento en la física. Y una vez sacó lo del arca del pacto que decía Aaron. Y está loco porque él de una manera científica demostraba cómo funcionaba el arca del pacto. Wow. Y él nos decía que el arca del pacto estaba diseñada de tal manera que generaba electricidad. O sea, en ese tiempo no existía, pero con los materiales con los que se hizo, la instrucción precisa de Dios, a fin de cuentas generaba electricidad. Entonces, por eso decía que cualquiera que llegara y la tocara, pues automáticamente moría. Porque no era porque fuera como arte de magia, sino porque Dios la había diseñado de una manera tan especial que obviamente en cuanto alguien la tocaba, pues se descargaba eléctricamente y pues ahí quedaba, ¿no? Entonces, todo lo que aparece en la Biblia, si tú te pones como a estudiarlo de una forma más como Específica. teórica o real, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas Dios las dijo por alguna razón en específica, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de no comer murciélagos, lo de no comer puerco, o sea, todas esas cosas que ahora ¿El vemos tocino con el qué coronavirus. dijiste? Creo que hace mucho sentido Con el los de murciélago adobada. en esta época. Literal hay un versículo donde dice que no comas murciélago, porque es un Esos animal chinos no impuro. hicieron caso. Ajá, y entonces ahora vemos 2 años después todo lo que causó el hecho de Es que desobedecer estamos esa en el nuevo pequeña pacto parte, ¿no? ya, o sea. X, Entonces, como chavos. a lo mejor tú dices, es que Dios era bien payaso y era como bien exacto en todo lo que decía, pero si tú te pones como a delicadamente estudiar cada uno de los párrafos que dice en eso del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que todo tiene una base científica, que en ese momento desconocían por completo porque eran nómadas, ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir, más que los profetas o los que eran estudiosos de la Biblia. Todo lo demás del pueblo era analfabeta por completo. Entonces, está curada. Si a ti te gusta como a mí la historia y así como datos curiosos, ponte a investigar cada uno de los versículos del Éxodo, de Levíticos, y te vas a dar cuenta de cómo todo tenía un sentido específico en la actualidad. Entonces ahí decía como del incienso, ¿no? Realmente no sabemos de qué se componía ese incienso. A lo mejor pudieron haber sido químicos. No sé si te has puesto a pensar, la otra vez combiné cloro con detergente. Casual haciendo Y química alguien- en su casa. Ajá. David. Y alguien me dijo como, oye, ¿eso no es tóxico? Y yo de, no manches. Como la gente. Ay, ¿quién había sido un amigo que nos había platicado que una vez estaba limpiando acá súper intenso su baño y que en el En el retrete baño siempre mezcló, pasa. no sé, Amoníaco. como amoníaco Con con cloro. cloro y Sí, no sé sí, qué sí, tanto sí. y que se andaba desmayando. Ándale, algo así. Esa es la clásica. No lo intenten en Sí, casa, es que amigos. el baño quiere Entonces- destruir todo. Tú no sabes si ese incienso realmente ellos con tal de ahorrarse un poco estaban revolviendo sustancias químicas que a lo mejor eso fue lo que los mató, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor tontamente ellos mismos se suicidaron por hacer algo que era completamente incorrecto o completamente opuesto a lo que Dios había dicho que hicieran exactamente, ¿no? Entonces a veces decimos, es que Dios era bien cruel y así, pero Dios lo decía por alguna razón. Digo, no negamos el hecho de que Dios pueda simplemente pensarlo y te deshace, ¿no?
Pero también es interesante que si Dios te dio una instrucción es por una razón de cuidarte y de proteger tu vida, porque a fin de cuentas tú y yo somos hijos amados. Y Dios no va a hacer algo nada más porque se le ocurre contra ti, sino todo es porque desobedeciste, ahí te va la consecuencia, ¿no? Entonces es como un papá con un hijo, si ve que el hijo va a agarrar un cuchillo, no se lo va a soltar y, pues córtate la mano, ¿no? A fin de cuentas el papá le dice, oye, el cuchillo corta, el hijo si agarra y se corta, pues ya es bronca del hijo, ¿no? No es necesariamente que el papá lo haya cortado. Entonces, más o menos como por ahí va. Y ahorita Aarón decía como, ay, ¿qué tal si no se dieron cuenta o así? fue su Justificando, ya intención. sabes, el Aarón justificando a sus hijos. Pero, o sea, no eran por eso lo decía hace rato, como no eran cualquier persona. Eran los hijos de Aarón y para empezar, crecieron ahí como el hijo de pastor que ya se sabe, ya conoce un chorro la Biblia, porque ya ha crecido en la iglesia, literal dormía en las bancas, o sea. Sí, soy. Y luego, después fueron preparados para el cargo que iban a tener. O sea, no cualquier persona podía hacer eso. No cualquier persona podía decir, yo le voy a ofrecer el fuego a Dios. Por algo era solamente su tribu y solamente eran ellos y los hijos de Aarón habían sido preparados para eso. Entonces, de cierta manera ya sabían lo que Dios... Sí, no sí, los sí. justifiques, ¿no? Siempre yo quieren de buscar los dos lados a todo. Como el otro día que estábamos peleando de un video de Taylor Swift. ¿No? Que aún no me... O sí me convenciste un poquito más, pero... Lo que más me habló... Ay, aquí se me lengua la traba, perdónenme. Lo que más me habló a mí fuertemente sí fue respecto a la obediencia. Creo que incluso me remontó a un versículo dicho por Jesús, o sea, como... Bueno, no por Jesús, en el Nuevo Testamento. Como obediencia Camarón que quiero... se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Creo que ese fue otro profeta. Ok. Proverbios mexicanos. Es el de obediencia quiero, más no sacrificio. Wow. Y, Sí, y- sí. y te quedas como ¿cómo? Siempre le buscamos pero entonces que los sacrificios de antes, ¿por qué eran? Y la verdad, lo que Dios me estaba hablando aquí fuertemente era como, hasta cierta manera la obediencia también implica cierto sacrificio. Sí. O sea, el que tú quieras como, yo quería hacer esto, pero voy a obedecer, tienes que sacrificar, pero puedes sacrificar algo sin necesidad de ser obediente. Esas personas estaban sacrificando algo, como el fuego, el incienso ahí, pero no estaban siendo obedientes. Por eso yo creo que más adelante lo especifica mejor en el Nuevo Testamento de obediencia quiero, más no sacrificio, porque se dio cuenta que puedes sacrificar sin obedecer, pero para obedecer necesitas sacrificar. Y no porque Dios quiera que estemos todo el tiempo sacrificándonos, pero quiere que lo obedezcamos. O sea, Dios quiere enseñarnos la mejor manera de vivir. A ellos quería enseñarles una mejor manera de adorar. Y hasta ahorita yo creo que sigue Dios queriendo enseñarnos una mejor manera de ver la vida, de alabarlo, de caminar con Él. Y eso implica obediencia. O sea, si no podemos ni siquiera en la manera de, como decir, era bien sencillo. Un incienso, un fuego en específico que Dios quería cómo se formara. Y en en esos detalles le fallamos. O sea, ¿qué iba a hacer más adelante en Guárdate? Como ahorita él espera hasta el matrimonio, él lee la Biblia, él sigue su palabra, él ama a tu prójimo. Si no podemos ofrendar o adorar de cierta manera, ¿qué tanto podríamos obedecer? Sí, exacto. La neta siento que es como... Incluso es como el sacrificio más pesado a veces, ¿no? Como contra ti mismo, contra tu mente. Porque siento yo que aunque es difícil, a veces es más fácil como soltar algo. Como, ¿sabes qué? Sí, te entrego este toro, ¿no? Te entrego esta vaca, esta gallina, esta paloma, una paloma, ¿ok? Pero ya cuando a ti te dicen como, no, lo que quiero es que cambies tu mentalidad. Quiero que dejes de pensar que las hamburguesas del Carlito son saludables. Y tú así de... No te metas con las hamburguesas del Carlito. O sea, me refiero a que es más difícil como neta... Que por cambiar cierto ahorita están en cambiar tu- promoción. Si nos quieren patrocinar. Es más difícil como cambiar neta como nuestra actitud, lo que nos hiera a nosotros como nuestro orgullo, nuestras creencias, no todo lo que nosotros creemos que somos. Y es ahí donde está como creo yo el sacrificio y donde entra la obediencia que nos pide Dios. Y como lo que decía David, ¿no? Como que todo tiene un propósito. De hecho, a mí es curioso porque ahorita que empezamos a hablar como de eso, de que todo tiene un propósito. Más adelante en Levítico 17
bueno, del 10 al 17, porque aquí pasan un chorro de instrucciones súper específicas de Dios. Y eso también se me hace bien loco, ¿no? Cómo era tan específico. Cada que si un animal se muere en el campo y alguien lo toca, 7 días. Pero que si se muere y no lo tocan, que no sé qué, y que si esto y el otro. Y empieza a dar un chorro como de instrucciones, ¿no? Que, como dice David, son para un propósito específico. No nomás es porque, ay, se le ocurrió. Pero ya después en Levítico 17:5 me hizo mucho ruido porque ahí habla de qué hacer cuando un animal muere como por casos naturales y así. Sí. Y explica como qué hacer, ¿no? Y luego como que Dios aclara. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Asegura que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar los animales al Señor como ofrenda de paz. Y se me hizo mucho ruido eso porque es como también lo que decía Pablo, o sea, no se trata nada más de, ay, maté un animal y, híjole, pues ya, Dios para ti. O sea, había un proceso, había una manera de hacer las cosas, ¿no? Y cada regla que Dios les estuvo dando fue con un propósito. Y me hace mucho ruido porque, aunque ahorita no matemos animales, no es tan necesario derramar sangre para limpiar nuestros pecados y cuanta más cosa, porque Jesús ya vino. Aún así, esos sacrificios que hacemos nosotros tienen un propósito. Me sobraron 20 pesos. La Sí. ofrenda. Sí, exacto. O sea, ese no es el propósito. Y también como es que siento que suena mucho entre nosotros, ¿no? Como cuando ayunas, pero realmente nomás estás haciendo dieta. Sí. O sea, yo me cacho la neta que si hago eso. Y me cala porque hace poquito lo estaba como Porque analizando. no bajo de peso, dices tú. Sí, no, es que de hecho es eso. Bajas de peso, pero ¿y? O sea, ok, sí, bajaste la panza, bajaste la papada, bajaste los cachetes, Los pero cachetes, bro. Y O sea, subió tu ¿y? pecado, tu vanidad. Ajá, exacto. Exactamente. Ay, no. Imagínate, algo que según estás haciendo para bien, termina siendo que hacer tu ego, tu vanidad, Sí. un chorro de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo bien. Porque no lo estás haciendo según el propósito que Dios le dio a esa actividad específica, pues. Cachetado en eso todas partes. ¿Sabes qué está curioso que platicábamos ayer? Y ahorita se me vino bien a la mente. Todo depende, o sea, la Biblia, a fin de cuentas, es un libro de historia, ¿no? A fin de cuentas tiene hechos, literal documentados que pasaron en la historia de la humanidad. Verificables y todo. Ajá. Palabra Entonces, viva. sí. Entonces está loco porque depende del periodo en el que tú leas la Biblia, es la forma en la que la gente se comporta, es la forma en la que la gente vivía, las costumbres y todo, ¿no? Entonces, ahorita estamos leyendo los primeros libros de la Biblia, es decir, la primera cultura, ¿no? Por así decirlo. O sea, era cuando la gente apenas estaba empezando a descubrir el fuego, empezaba a hacer ritos, empezaban a entender su idioma y todas esas ondas que apenas iba formando una cultura. Entonces, si tú te vas a ese tiempo de la historia y revisas las demás etnias o las demás culturas, te vas a dar cuenta que todo el mundo ofrecía sacrificios. O sea, aquí en México, los mayas, los aztecas, ¿qué es lo que hacían? Construían sus pirámides y ofrecían sacrificios a sus dioses, ¿no? Y si tú revisas las demás culturas, te vas a dar cuenta que todos tenían eso en común. Entonces, en Levíticos, Dios les habla de esa manera porque era la forma en la que ellos habían visto que era una forma de adorar a Dios. Y es un tema que hablábamos ayer, bien loco, porque la forma en la que tú naces y ves a los demás que adoran, ya sea a Dios, ya sea a la Virgen, ya sea a uno de los múltiples dioses que existen en la humanidad. Dios es la con D forma- minúscula. ¿Ah? Dios es con D minúscula. Dioses con minúsculas, diositos. Es la forma en la que tú vas a en algún momento adorar a Dios, ¿no? O sea, es la forma en la que tú creces creyendo que es la mejor manera de adorar a Dios. Entonces, Dios les hablaba con ritos porque era la manera en la que esa cultura entendía que era una forma de separar a Dios algo importante. Y si te das cuenta también con los pueblos que estaban alrededor de ellos, siempre que ellos le ponían el cuerno a Dios, se ponían a hacer ritos, ¿no? O sea, era de que tú le fuiste a entregar Juay de rito. tus ofrendas, le entregaste tus ofrendas a la diosa tal o al dios tal. Entonces, no era, o sea, en este tiempo, si alguien hace un rito, la neta sí va a ser como bien pasado de lanza, ¿no? O sea, que literal en Levítico dice que cortaban las gallinas y con la sangre derramada hacían no sé qué tantas cosas. Un cochinero, hacía un Ajá. despapalle. Pues ahí está la tarde de muertos. Sí. Nadie se queja. Y no sé si tú en tu mente te imaginaste algo así bien macabro. La neta, yo leía esas cosas y me daba así como cringe. Entonces, es como... Pero en ese tiempo se acostumbraba. Es como... La otra vez escuchabas... Si escribiéramos la Biblia en esta época, todos pondríamos como usa cubrebocas, ponte antibacterial. Y si la gente lo leyera tal cual, en unos años, en unos 50 años, la gente empezaría a usar cubrebocas y antibacterial. Aunque no sabrían por qué. Pero como está escrito ahí, o sea... Es como ese trip, pues, o sea, depende de la cultura y la época en la que veas la Biblia, es la forma en la que Dios se va a relacionar con la gente.
Entonces, en este tiempo no significa que tú vas a agarrar una gallina, la vas a cortar y vas a aventar la sangre sobre todos, sino que ahora estamos en la época moderna. A menos que seas un Entonces, sumo sacerdote. eh, Si tienes la vestimenta, tienes tu carpita y tienes el arca del pacto, creo yo que tienes más que suficiente. y si eres un sumo sacerdote, pues ya será diferente, ¿no? Pero, o sea, eso sí me gustaría que como te quedara bien clarísimo. O sea, la Biblia a veces suena muy despiadada, pero es porque en ese tiempo así era la gente. O sea, ni siquiera tenían cultura. Y ahora, conforme fue avanzando la humanidad, Dios también fue como bajando un poquito más la raya, ¿no? Ya llegó un punto en el que llegó Jesús y ya no necesitaban forzosamente sacrificar animales, sino ahora era más la parte del dinero, era más la parte del orgullo, era más la parte de los sentimientos, porque la gente ya estaba civilizada. Entonces, como por ahí, ese trip también Sí, está chido. está bien padre eso que estás diciendo, o sea, de cómo las maneras distintas en las cuales, o sea, Dios da ciertas instrucciones a las personas en ciertas temporadas por una razón específica, ¿no? Y ahorita se me venía a la mente como el ejemplo tan sencillo, ¿no? De cómo fue hacer iglesia, por ejemplo, pre-COVID a post-COVID, ¿no? Como antes era había un servicio, lo que sea, y luego saluda a una persona, dale un Sí. abrazo, no sé qué tanto, y 2 años después, acá, vuelta con la persona, sonríele con los ojos. O sea, totalmente diferente, ¿no? Una cosa de la otra. Pero me quedo pensando como en todo eso, ¿no? Como todas las precauciones que les ponía Dios, ¿no? De que, por ejemplo, estaba leyendo en esta parte de Levítico, ¿no? De que después de que quedaron ahí calcinados, los Nadab y Abiú, literalmente dice que después los agarraron, sus Las familiares cenizas. los agarraron así de la ropa, o sea, ni siquiera los podían tocar para Sí. llevarlos fuera del campamento. Y cómo fue diferente el sacrificio que se hacía antes al que se hace ahora. Y como trasladándolo a pues la época en la que vivimos ahora, ¿no? A Dios ya no le importa tanto el que estemos sacrificando animales, ni nada por el estilo, ni que haya todo un procedimiento para entrar a un altar. ¿Por qué? Porque pues con Jesús ya no hay un altar físico. Ay, perdón, micrófono. Ya no hay un altar físico al cual tengamos que llevar nuestras ofrendas o lo que sea, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿no? Dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos limpiamos, ¿no? ¿Cómo nos purificamos o cómo buscamos acercarnos a Dios? Y estaba leyendo eso que es ya en la nueva época de Romanos, que dice en Romanos 12:1, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio, regresando otra vez a los sacrificios, Sí. un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y dice, aquí es lo intenso, ¿no? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Romanos 12, ¿no? Romanos 12, 1 y 2. Entonces, o sea, eso es como lo que quiere ahora Dios de nosotros, ¿no? No que estemos haciendo cosas como en el exterior o haciendo rituales, sino que le permitamos a Él transformarnos de adentro hacia afuera. Que cambiemos desde nuestra manera de pensar en qué es la preconcepción que tenemos que Él, que no es como un Dios acá despiadado, ni un Dios que está enfocado en andar como haciendo vueltas alrededor de una pista de obstáculos para agradarlo. Simplemente conocer lo bueno que es con todos nosotros, ¿no? Sí. No sé, ahorita Ya. me estaba volando la No, y mente. con ese versículo o esa reseña, bueno, esos 2 versículos, 3. Ajá. O sea, si piensas en la historia de estos vatos, sería ahorita como, Dios te dice ahorita que perdones antes de dejar algo en el altar. Y dices, sé que me dijiste esto, pero nada más hice esto y aquí traigo mi ofrenda. Como, no quiero perdonar o no quiero, no voy a soltar mi orgullo, Sí. pero te voy a dar esto. O sea, Te lo cambio. Ajá, sí, claro. Y es por eso lo veo otra vez como una muestra de pues no, eso no es lo que Dios quiere. O Sí, sea, de hecho, sí siento que incluso la manera en que reacciona Moisés y Aarón después de este suceso, siento yo que a mí me habla un poco de esa misma diferencia entre tener una religión con Dios y una relación con Dios, ¿no? Porque la neta, cada que lo digo yo, no manches, su carnal, a su hermano Moisés, como, dude, no te muevas, tú quédate ahí en el templo y que todo siga fluyendo porque si no el pueblo va a valer queso, ¿no? Y es cierto, porque como dijimos, la vas a familia de morir, Aarón, literal, dice. ajá, te vas a morir, ¿no? Y te vas a llevar a todo el pueblo. Pero, y sí, porque él era el encargado, ¿no? Como de presentar las ofrendas de paz y era el primero. A lo mejor tenía ni bien entrenado a nadie más. O sea, sí tenía esa responsabilidad bien enorme.
y luego cuando Aarón dice como que, ¿sabes qué? Ok, va, pero no va a comer. O sea, ¿cómo voy a estar ahorita comiendo después de que estando en luto, ¿no? Y Moisés como que agarró y dice, ok, sí, cierto, está bien, pues. Pero esa interacción que tuvieron, siento yo que es esa gran diferencia que a veces hay entre, les digo, religión y relación, ¿no? Sí. Porque obviamente yo no creo que Dios haya pasado como desapercibido el dolor que tenía Aarón en ese momento. O sea, sí supo que sí estuvo mal, se llevó a sus hijos, pero no manches, no creo que Dios haya como, sí, ya, olvídalo, dude. O sea, no, o Sí, sea, Dios no es indiferente a nuestro dolor. exacto. Entonces, yo definitivamente creo que cuando tienes una relación con Dios, si Aarón iba a tener una relación con Dios, porque ahí siento que la relación más grande era con Moisés. Todavía no era tanto como con Aarón. Creo yo que Aarón en ese momento lo tenía más como las reglas, todo lo religioso que tenía que hacer, no los Sí, sí. sacrificios, pero realmente no tenía esa relación con Dios, no. Porque si hubiera tenido esa relación, creo yo que hubiera podido ir a decirle, no manches, Dios, me duele, sorry, revívelos, o no sé, ¿sabes? Como, Qué feo esa época, ¿no? Como que Sí. prácticamente nadie tenía una relación con Dios más que Moisés. Sí. Era el único. Y luego se muere y nomás entra Josué, ¿no? Y se le llaman uno por uno. Ay, no. Sí. Pero también luego tenemos a los hijos de Eli, ¿no? Que es una historia muy parecida. O sea, si hablamos en referencia, hay una frase que la neta está bien trillada, pero en muchos de los casos es real, que dice que los hijos de los pastores son los peores, ¿no? Y la verdad es que yo lo puedo vivir. Sí Yo soy. soy el Porque peor. No, porque llega un punto donde lo que decía Adrián, o sea, llega un punto donde le encuentras la maña a todo. O sea, que si vas a diezmar, sí, pero mira, hay otro versículo que dice que no des todo, o sea, como la viejita que solamente dio poquito y pues ahí le quitas, ¿no? Me tocó una persona que me dijo, ¿sabes qué? Yo era monaguillo de la iglesia católica y me robaba las ofrendas. Y ya nada más le daba al padre pues lo que me sobraba, ¿no? Entonces llega un punto donde te acostumbras tanto a estar en la iglesia que al fin de cuentas pues se convierte en algo como, mira, puedo quitarle un poquito allá, acomodarle acá, a lo mejor no voy al ensayo, pero mi papá pues me va a proteger. Entonces llega un punto donde es tanto el ego que tienes en la cabeza. Y se te hace como muy familiar todo, ¿no? Ajá, Como... que te olvidas de fin de cuentas de Como por qué que lo estás pierde haciendo, lo ¿no? espiritual, ¿no? Ajá, No dejas lo espiritual, lo especial que es todo. sí, sí, ¿no? sí. Como el O sea, llega un punto donde ya es como, pues sí, voy a la iglesia porque pues mi papá está ahí, mi mamá también, y pues yo también, pues ahí voy, ¿no? A echarle ganas. Y la verdad es que si te pones a analizar la vida de muchos de los hijos de pastores, la neta es que se la andamos cajeteando bien feo, ¿no? Hasta que no tienes un encuentro con Dios y te das cuenta de todo lo que Dios está haciendo contigo. Pero bueno, el chiste es que están los hijos de Elí también, que a fin de cuentas Elí era de los profetas más importantes de la época, ¿no? O sea, el vato tenía autoridad para poder hacer un montón de cosas y poder transmitir lo que Dios le decía. Y sus hijos robaban en la iglesia, sus hijos hacían de lo peor que se podía, y Elí simplemente los protegía porque pues eran sus hijos, ¿no? Entonces ahora vemos este caso que no es tan conocido, el caso de los hijos de Aarón. O sea, tú escuchas a Elí y luego sabes la historia, ¿no? Pero este caso de los hijos de Aarón que Dios mató, casi no lo mencionan porque no es algo bonito. O sea, no es algo bonito que de repente alguien llegue y los mate y ahí queda, y luego tú no puedas... O sea, dice que literal no podía rasgar sus vestiduras, ¿no? O sea, que no podía No puede ser significar luto. dolor. Ajá, no significaba dolor, no significaba nada. O sea, tú callado y quédate ahí parado. Y es algo loco porque en el tiempo de Elí, o sea, Dios le dijo, ¿no? Le advirtió a Elí, ¿sabes qué? Antes de que yo los mate, como, hey, ponlos a raya. Y aún así el vato le valió y pues se murieron, ¿no? Y él también se fue al hoyo. Pero en este caso, como no había tantas emociones relacionadas, como no había como... O sea, a fin de cuentas, Aarón era el profeta, pero si él hacía luto y decía es que Dios, es que él es el culpable y todo, a fin de cuentas iba a significar un corazón amargado. Y ese corazón iba a hacerse duplicado, ¿no? Hay una frase que dice que cuando tú tienes el corazón dolido, te juntas con más personas que tienen el corazón dolido. Entonces, al final es como la manzana podrida, ¿no? Entonces, imagínense, en ese tiempo apenas se estaba formando el pueblo de Israel y que alguien que estaba hablando de la voz de Dios empezara con su corazón podrido, iba a hacer que los demás se convirtieran igual. Sí. Entonces aquí Dios le dice, ¿sabes qué? Túmbate de rollo. O sea, yo lo hice, pero porque tus hijos también no eran como buena onda, ¿no? Sino porque ya estaban haciendo sus mañas y si no lo hacía de esa manera, todo el pueblo se iba a podrir. Entonces, como que si tú te pones a analizar todo lo que está alrededor y cada detallito, te vas a dar cuenta de que a fin de cuentas era para protegerte a ti y a mí. Porque nosotros venimos de ahí también. Entonces, era uno por millones. Dos. Eran dos. Sí, está muy intenso. Y no sé cómo decirlo.
O sea, sí se justifica. Deja de justificarlo, o sea, no. A todos quieres justificar, ¿no? Sí, es que ese es mi lado positivo siempre. Soy como esa historia de, creo que se ha escuchado, ¿no? Como los niños que oran por el diablo, ¿no? Como que, Dios, ¿sabes que el diablo ya no sea tan malo? O sea, con esa inocencia. Nunca he escuchado que alguien ore por el diablo. Yo sí. Es la O sea, generación, no alguien, te un niño. es la como. generación que está creciendo con la serie de Lucifer. Ándale, ¿no? Literal. No, pero no es como que digan que es bueno. medio Dicen dark como este que podcast, no sea ¿eh? malo. Eso, No me refiero a la serie, digo los niños. La serie no la he Ok. visto. Bueno. Digo que los niños, o sea... Ahora los estás justificando. a Y los entonces niños. la conversión Sí, de Farruko es pobres buena niños. o mala. Farruko. Pobres niños. No sé, yo no lo escucho. No sé, ¿qué es mi punto? Ya me hicieron que me perdiera bien. Que estabas justificándolos. Porque, No estoy justificificando. Conté la historia de los niños por algo. no sé. Pero bueno, ya ni modo. El punto Entonces, es que sí. ¿el huevito lleva el- catsup o no lleva? Sí lleva. Eso es la No lleva. El punto aquí es que sí, la neta suena muy intenso, pero es que así tienen que ser las cosas con Dios, ¿no? Siento que es como súper radical. Siento que es como lo que decíamos hace 2 semanas ahí, de qué tan santo, qué tan puro quieres ser, ¿no? O sea, tú decides si neta quieres ese extremo de ser totalmente santo, que sí podrías llegar a ser como Jesús, o quiero pensar que es la meta de todos, o te vas quedando tú como, me voy a permitir esto, este incienso lo voy a quemar así, este sacrificio lo voy a matar acá, esta sangre la voy a tirar acá, ¿no? O sea, neta, y hablo figurativamente, no me refiero No vayas a tirar sangre, por favor. Sí. O sea, sí, creo que eso ya depende como de cada uno de nosotros, pero sí está intenso. La neta. Dale. O sea, sí está. No, es que sí está fuerte. Recuerdo mucho recuerdo mucho el cómo poder acercarte a Dios. Pero no, es que no quiero meterme mucho en santidad, que fue el tema pasado. Pero pues ya te de hace 2 metiste, semanas. ¿verdad? Sí, ya me metí. Pero ya no simplemente hablar de obediencia, o sea, lo que implica, otra vez dándole reforzando el de qué implica en nuestros pensamientos, qué implica en nuestro corazón, el en vez de sacrificar algo, el obedecer, como el que implica el tumbarnos de orgullo. O sea, yo veo las cosas con las que más batallamos ahorita, que digo, no es como que tengo muchísimo tiempo sirviendo, pero en los tiempos que servimos con jóvenes, batallas un chorro con orgullo y un chorro con falta de perdón. Prejuicio. Y sí, obviamente, yo creo que es como prejuicio, orgullo, orgullo. Falta de perdón, identidad Y honra. y honra. Pero de esos, pues por el único que podríamos dejar ahorita, aunque también lo podríamos, sería como identidad, no el único que ahorita no queda tanto acá. Pero de todos los demás es el orgullo de, no, esto lo voy a hacer como yo quiero. La falta de perdón de, no me voy a disculpar. Bueno, aunque igual no tuvieron tanto tiempo para disculparse, ¿verdad? Se fueron quemados muy rápido. No les O tal dieron vez tanta sí. chance. Pero y la honra, como esto que honra a Dios, sería de una manera diferente. Como, no, esto es como yo quiero, este orgullo que no me permite hacer otra cosa diferente a como las cosas, a como dice la Biblia que hagamos las cosas. No sé, Pero- para mí ¿qué? Nada. No, te iba a decir que ¿No crees que sea orgullo? Que la ¿Eso? vez pasada- ¿Batallas con orgullo, David? Sí, Ya, orgullo, ya, No, orgullo, no. ya. Que la vez pasada hablábamos de eso del tema de santidad, pero de las lámparas encendidas, ¿no? Y justamente de esto del incienso. O sea, que la instrucción de Dios era mantengan todo el día prendido de día y de noche. Entonces, para cuando ellos hicieron esto y eran los hijos de Aarón, o sea, yo me pongo en el papel de hijo de pastor, ¿no? O sea, ¿cuántas veces mi papá no predica el día y cuántas veces no predica la semana y cuántas veces no predican un año? O sea, prácticamente mis papás predican todos los días predican. Entonces, imagínate llenar de incienso una lámpara de día y de noche durante un año. ¿Cuántas veces no tienes que hacerlo? No sé cuántos mililitros tenía esa cosa, pero me imagino que unas 5 o 6 veces al día sí lo hacían. Entonces, ahora si lo haces matemáticamente, ok, ¿qué tal si me cuesta 100 pesos el botecito de 100 mililitros? Pero si le meto agua, pues ya van a ser 50 pesos. Pero o sea, te empiezas a imaginar la manera en la que te puedes ahorrar cierto dinero, ¿no? Sí. Y yo creo que esta no fue la primera vez en las que ellos hicieron eso que hicieron. O sea, ya tenían la malicia de tantas veces en un año o tantas veces en un día hacerlo, ¿no? Para evitarse unos cuantos centavos. Y a fin de cuentas, pues cuando Dios dijo, ya estoy harto, pues ahí te guacho, ¿no? Entonces, creo que no creo que haya sido, conociendo todo lo que Dios ha hecho en la historia, no creo que haya sido la primera vez que ellos hicieron eso. Yo creo que ya llevaba mucho tiempo y Dios dijo, hasta aquí, o sea,
Y ahorita que decías cada tanto lo que predican tus papás y eso, y yo pensé, o sea, otra vez trasladándolo en la manera de la que adoramos y honramos ahorita, ¿cuántas veces, cada cuánto tenemos que pedir perdón y cada cuánto tenemos que perdonar? Wow. O sea, cada cuánto tenemos que hacerlo. ¿Y Ujú. cómo sería eso que decías de ahorrarnos algo? Ujú. Como cada cuánto nos ahorramos el perdonar a alguien o nos ahorramos el pedirle perdón a alguien. O sea, ahí que Dios debería de quemarnos a la vez. No, por favor. Ya sé. ¿A usted nunca les ha pasado como esas veces que dices, si me lo encuentro ahorita le digo, pero si no, no? Y te lo topas así. Esta no es la señal que buscaba. No, que me lo encuentre, pero en el estacionamiento. Oye, que esté mascando chicle y traiga una playera azul. Si no, mira, Simón. no Como le que voy a decir ponemos nada. nuestras condiciones para obedecer, ¿no? Ah, exacto. O sea, le pones tu pero. Y creo que la parte de perdonar es algo que a lo mejor suena fácil, pero realmente está bien difícil, Yo ¿no? creo, para mí, yo creo que por eso lo he mencionado tanto, es de las cosas que más implica sacrificio. O sea, desde mi punto Sacrificio. de vista como el, ay, es que ¿cómo le voy a pedir cómo lo voy a perdonar? Nah, que sufra, o sea, que Sí, sí, sufra. Si me dice como, ay, perdón, o sea, bien rápido, de esas personas que perdonan rápido. Ni lo sintió. Ah. Sí, es como, No la ni- sufrió lo suficiente. no lo está diciendo en serio, o lo va a volver a hacer porque si lo perdono así de volada. Me estoy diciendo lo que quiero escuchar. Claro, o sea, no, tengo que hacerme el sentido, tengo que hacerme ya ven con todo lo que está batallando David. Pobrecita de que yo con mi falta de Con mi frustración con de mi no poder perdonar. Sí, no poder perdonar es como, no, y sí, la neta sí es orgullo, o sea, sí es orgullo y si lo piensas Dios te dice como, pues hazlo ya, y no lo hacemos. Sí, la neta. Y creo que es peor cuando te piden perdón y no quieres perdonar, así como dices tú. Porque siento yo que pedir perdón lo puedes hacer hasta... Siempre dicen, ¿no? Como que pedir perdón es más para ti o perdonar es más para beneficio tuyo que para la otra persona, ¿no? Entonces como que vas con alguien y decirle, perdón por... no sé qué, ay, perdón por... ¿Qué? ¿Por el qué? Ah. Dime lo que me hiciste en la cara. A ver, de rodillas. Estás platicando eso otra vez, ¿no, Pablo? Como de que cuando llegan y perdóname si te ofendí. Perdóname. Y tú así de, tú sabes, me dijiste en la cara que estaba gordo. ¿Cómo Sí que soy. sí te ofendí? Sí, no, entonces como que esas no son disculpas tan sinceras, pero al final de cuentas creo que depende más de ti como, ok, pues esa es tu disculpa, pues te perdono y ahí tú sabrás, tú arréglate con Dios. Y ve lo que les pasó a los hijos de... por no andar obedeciendo. Y fíjense, ahorita que estamos hablando de... Se le secó la mano, literal. Sí, literal. Ahorita que estás viendo sobre las reglas, ayer precisamente me llegó un trip chistosón y dije, creo que es un momento para discutirlo. Bueno, está chistoso, se me hizo curioso. Ya ven que en el Viejo Testamento y en los primeros mandamientos que Dios pone es como que no te hagas imágenes ni del cielo, ni de la tierra, ni bla, bla, ¿no? Y yo investigué un poquito y resulta que sí, ¿no? Como que creo que los israelitas creo que era el único pueblo, o si no es que de los únicos, que no tenían como una imagen que representara a Dios. O sea, tenían el arca del pacto, pero al final de cuentas, supuestamente no, el Espíritu de Dios estaba en medio de los querubines, ¿no? Sí. Pero no se veía nada, o sea, no había nada ahí. Era como la representación que no estaba. Entonces yo me quedé pensando, qué curioso que también no hay como una imagen de cómo era Jesús, exactamente. O sea, no hay fotos en ese entonces, que yo sepa, no hay pinturas originales. Sí, no. O sea, sabemos que ya el Jesús ahorita es como que el es... blanco así de la iglesia católica. Sí, que Sí. nada que ver, ¿no? El- Porque el- era un árabe, o sea, del Medio Oriente y güero. Ojos Ajá, azules. güero, con castañas, y bien acá. De hecho, Jesús se parece más a un mexicano que al mismo Jesús de la pintura, ¿no? Sí, exacto. Entonces, imagínate, si Dios no quería que tuviera eso, precisamente por lo que pasa ahorita, ¿no? Que tienen santos, que tienen a la Virgen, que son una imagen que como ellos ven, como que eso les parece más real que un Dios que no pueden ver. Ujú. Entonces, se me hizo muy curioso eso, que tampoco de Jesús hay imágenes reales, ¿no? Y esas que hay, realmente, pues, son falsas. O sea, no es el Jesús como debería de ser, ¿no? Entonces, yo me quedo tripeando un poquito con eso de, bestia, o sea, hay gente que ve a ese Jesús acá en la cruz y piensa, ese es el Jesús que me va a sanar, no me va a sanar. Y no manches, o sea, siento que es una idolatría en la que están cayendo sin darse cuenta. Sí. Y al final de cuentas, creo que también algunas platicamos, ¿no? Como sé que para cuando hay cierta ignorancia en esos temas, creo que Dios tiene un chorro de gracia con esas personas. Porque he escuchado amigos que antes eran como de otra religión y como que creían fielmente en eso, pero buscaban algo más, pues. Y pues ya, eventualmente como que Dios les abrió los ojos. Pero siento que está esa gracia, ¿no? Como de que, ok, si no sabes,
va, te doy como poquita chance, ¿no? No te voy a quemar como, como los hijos de Aarón, pero gracias a Jesús, ¿no? Pero se me hace curioso que en ese intento de tener un acercamiento con Jesús, están haciendo algo como que no... Como... Sí, como equivocado, pues. Entonces, no sé. Me digo, ayer estaba pensando eso y como que me quedé así de... A ver qué piensa Adrián, que tiene trips igual que yo a veces. O sea. Sobre las imágenes. A mí me viene la imagen de cuando es un niño blanco y un niño negro y le dicen, oye, ¿qué niño es bueno? Y todos, el blanco. ¿Y por qué el negro no? El blanco es el bueno. Creo que ese video siempre se me hace bien perturbado. El niñito Dios que trae los regalos. No, se me hace delicado hablar de ese tema en vivo, Aaron, ¿verdad? Porque de los niños blancos y los negros. No, de las imágenes, o sea, de las... ¿Cuál piensas tú que es el bueno? ¿Cuál piensas tú que es el bueno? De las imágenes... quiero cuidar mucho mis palabras. En lo que piensas, me estaba acordando ahorita que estaba diciendo, ¿no? De cómo personas en su intención de buscar a Jesús o buscar a Dios, como ponen su mirada en algo físico, ¿no? Ponen su mirada en una estatua o en una pintura o en algo por el estilo, y en lugar de buscar genuinamente como a Jesús en su vida personal, así en su corazón, en sus pensamientos, en su manera de actuar, lo buscan alrededor, ¿no? Y eso me dejaba pensando mucho acerca de cómo... Creo que había visto un video, había leído respecto a eso, que es un fenómeno muy reciente, ¿no? Que todos tenemos recuerdos de la infancia, ¿no? Todos tenemos recuerdos así de cuando éramos niños, que íbamos de vacaciones con nuestras familias o que nuestro primer día en la escuela, algo por el estilo, ¿no? Y tienes imágenes muy claras, ¿no? Que recientemente hay muchos niños o personas, como incluso ponle tú unos 15 años para acá, que muchos recuerdos que tienen como de su vida no son realmente recuerdos de lo que estaban haciendo ellos, como hay tanta gente que graba tanto de su vida, así de que en historias o blogs o lo que sea, se están grabando en retratos como ahorita, nos estamos grabando, que mucha gente cuando piensa en cosas que sucedieron en su pasado ya ni siquiera recuerdan lo que vivieron, recuerdan el video de lo que estaba pasando, ¿no? Oh, wow. Entonces, como en alguna ocasión, si de repente quieren ponerse a reflexionar sobre cómo se sentían, como va a haber una barrera ahí, siento yo, ¿no? Que va a haber una barrera realmente no van a estar en contacto con qué fue lo que estaba sucediendo en sus mentes o qué estaba pasando. Solamente van a recordar cómo se veían, ¿no? O qué es lo que... qué se pusieron o qué... Se veían a blanco y negro. Ajá, o si estaban en blanco y negro o qué filtro tenían puesto o algo por el estilo, ¿no? Wow. Y eso implica como puro materialismo, nada de emociones, o sea, nada de cómo me sentía en ese momento y cómo pensaba, es puro, como pura imagen, pura estética. Y es que el que tenía cámara de fotos o de video era como un nivel más arriba porque no había teléfonos, no había nada como para documentar, ¿no? Sí. Y esto que decías de Jesús se me hace bien loco porque cuando crearon la imagen de Jesús, pues fue la Iglesia Católica, ¿no? Pero en ese tiempo estaba en guerra con el pueblo árabe. Entonces, obviamente no podían poner a alguien árabe con la representación de Jesús porque pues se les iban a echar encima, ¿no? Eran los enemigos, ¿no? Ajá, eran literal, los pues la Iglesia Católica estaba conquistando al pueblo árabe. Entonces, todos los templarios y todo eso, a mí me encanta la neta toda la historia. Entonces, estaban los templarios peleando contra el pueblo árabe con tal de quitarles parte de Jerusalén y toda esa tierra, ¿no? Entonces, obviamente no iban a poner a alguien árabe como su imagen representativa. Sí. Iban a poner a alguien parecido al Papa, iban a poner a alguien parecido a los templarios, a alguien blanco, con cabello largo, o sea, todo como es la imagen de Jesús ahorita es más parecida a los que estaban gobernando en esa época, ¿no? Y realmente, si tú te pones a estudiar la verdadera imagen de Jesús, era muy parecida a la nuestra. O sea, nosotros descendemos... Yo soy igual a Jesús. Yo soy una viva imagen. Yo soy una imagen de Jesús. Igualito. Obviamente era bien parecido, moreno. No, pero si tú te pones a estudiar, o sea, nosotros los mexicanos, bueno, por lo menos yo, descendemos y dale, ¿no? Con yo soy. Digo, aquí ninguno de nosotros es como muy güero que digamos. Creo que los cuatro tenemos un chorro de facciones árabes, ¿no? A fin de cuentas descendemos de los españoles. Yo más. Y los españoles descienden de los árabes. Muchos, la mayoría, ¿no? Porque pues está pegado a África y todo. Entonces... toda la cultura que nosotros tenemos, muchas de esas cosas eran pues árabes. Entonces tú te pareces más a Jesús
que lo que el mismo Jesús en la foto se parece a él. Tú sí estás en México. Sí. No, tú sí estás en Perú, en Argentina. El americano güeros azules. Carlos, si Amén. nos está escuchando... Sí, o sea, el Un típico saludo acá. a Carlos Corona. El típico acá. Amén. Ay, Sí, está muy intenso. Y no quería ponerte en jaque, Adrián, perdón. Si no me quería meter con la supremacía blanca ni nada por el estilo. Pero, Ay, Hitler. pero ya empezó David. Ya lo dijo el primero. O sea, sí veo mucho la manera en la que implantabas o suprimías. Porque la religión, nosotros somos cristianos y amamos completamente a Dios. Lo quiero decir y dejaré muy en claro. Todo este podcast es cristiano. Ya sé, aunque no parezca a veces. Pero sabemos, o sea, somos completamente conscientes de que la religión fue utilizada como un método de opresión y de una manera de poder segregar a la población y, mira, vamos a conquistarlos de esta manera. Sí. Los que no se sometan por miedo se van a someter por religión. Ujú. Y cuando no podías hablarles tanto, pues sabes que ponles una imagen. Ponles algo que seguir, porque a las personas nos encanta tener una imagen y seguirla. O sea, si no es un toro, si no es una imagen del Che Guevara, ¿sí? Si no es algo así, ¿sabes qué? Pues vamos a seguir a Jesús y vamos a seguir esa imagen de lo que queremos, como decía David, implantar, de que es lo perfecto. Este Jesús es el perfecto porque es blanco, es alargado, tiene hasta lo ponen con cuadros, o sea, Sí. hazme el favor, lo ponen. El zigzag, Ey, el sí, zig. sí. Sí, Bueno, sí, no sí. acá, no estoy hablando de los 6 así, pero sí se ve como la línea así y así, dices No, como, sí, yo he visto unos Si con tienes zigs. una foto de Con Jesús con seis. cuadros, puedes enviarla ahí a vosotros sugerencias. o sea, dices como, no, Jesús ni una sola lonjita, así como se nada. supone que estaba desnutrido, ese es el punto. Sí, tú también tú. A ver, cargo una cruz. Ey, yo he visto muchos desnutridos que no tienen nada de cuadros, así se le ven las costillas, pero Oye, no se sí, le ven en los la cuadros. primaria o secundaria. Así cuando levantan la cabeza y las costillas. así. Entonces era una manera de, ¿sabes qué? Vamos a hacer que sigan esto. Y incluso hasta podría argumentar que hasta ahorita seguimos buscando más imágenes. Queremos ver más Ujú. que creer. O sea, queremos Wow. ver Sí. más que poder obedecer a Dios con puro oído o con puro nada más nosotros solos en nuestro cuarto o nada más leyendo la Biblia. Como quiero ver algo. O Dios muéstrame una imagen o Dios muéstrame una señal. A fuerzas. O sea, siempre siento que las personas tendemos a querer ver algo. Sí, y es como, es la definición perfecta opuesta a la fe, ¿no? Sí, Porque, o sea, completamente. la fe que Chale. es la certeza de lo que no se ve. O sea, es completamente eso. A pesar de que no estoy viendo, a pesar de que no puedo escuchar, tocar, sentir, creo que está ahí, ¿no? Y era totalmente, yo creo que por eso era uno de los principales mandamientos de parte de Dios, ¿no? Como Ujú. que no te hagas nada que te distraiga de mí, porque soy tan grande yo que no me vas a poder comprender por medio de tus sentidos. Sí. Me vas a tener que comprender solamente por decisión. O sea, vas a tener que acercarte a mí simplemente por confiar y creer que estoy ahí contigo. Ujú. Está Sí, bien. de hecho, o sea, eso es lo que también creo, ¿no? Como que no necesitamos esa imagen. O sea, Ujú. Sí, ¿no? y volvemos a la religión y a la relación con Dios. O sea, a lo mejor la religión te dice que vayas y de rodillas a tal lado y le dejes ahí tu ofrenda, pero eso no, como dije, Jesús dijo, no quiero ese sacrificio, o sea, yo quiero tu corazón, ¿no? ¿Y cómo consigues tu corazón? Pues con una relación. Lo O sea, sacas. sí, o sea, ay. así, así. Entonces, contra los eso es lo que más es micrófonos súper... Oye, que eso me sale, ¿no? Es lo que se me hace como súper intenso y si eso chido es ese pensamiento, pues como de que sí, o sea, la imagen ni siquiera es necesaria, pero como dices tú, como seres humanos, pues ay, la queremos, a ver, Sí. ¿qué veo? Y caemos en lo mismo que los fariseos, ¿no? Como, hey, a ver, pues a ver si muéstrame un milagrito, ¿no? A ver, saca algo. Sí. Y Jesús, no. Pero algo que se me hace bien chido de esos momentos en los que le pedían un milagro a Jesús y no se los daba, siempre eran como los fariseos cuando lo estaban como retando. Ujú. Como de, a ver, pues, haz algo, ¿no? O lo retaban con alguna pregunta acá bien hardcore, ¿no? Y Jesús como que de volada, nah, este vato nomás quiere como algún rollo, ¿no? Quiere alimentar su fe con viendo algo así, ¿no? Como dice Pablo. Pero cuando alguien se le acercaba acá como en completa inocencia y Dios, sana a mi hijo porque tengo esto, ¿no?
O si toco tu manto, con eso. No ocupo que me digas nada. No ocupo ni que me voltees a ver. Nomás ocupo tocar tu manto. O sea, ahí es donde actúa la fe, ¿no? Y no necesitas nada. Hasta a los perros les toca algo, decía. Exacto. Inclusive a los perros. Así como que tú de lejitos ahí. Tus boronitas, Jesús. No, bien perro ahí. Sí. Entonces me hace como súper intenso esa sociedad en la que vivimos ahorita, ¿no? Como que dices, sí necesitan a fuerzas ver algo, pero pues no. De hecho, por eso es lo que yo, en lo personal, lo platicé con ustedes alguna vez, como que yo no quería, en mis primeros años de devocional, como que no quería una Biblia de estudio que te explica cosas, así como tú decías, ¿no? Porque sí, está chido como que cuando investigas el contexto histórico, pero yo en lo personal sentía que eso me iba a desviar mucho pues sí, de Dios, fe. de su palabra, literalmente. O sea, yo hubieras ocupaba... creído como por la evidencia que te hubiera Exacto, convencido. ajá. Oh, A comprensión de... Como que te ibas a ir mucho por la tangente, Sí, ¿no? súper sí, y porque me conozco. De hecho, Y es que sí es peligroso también. hemos tenido esas pláticas en las que yo les he comentado, ¿no? Con que yo como que sí le buscaba un poquito más y quería como entender la lógica, pero pues no va por ahí. La neta no va por ahí. Sí, no. Entonces, yo como que me puse pues, yo solito ese propósito como, no, o sea, yo te voy a ver qué me habla Dios a mí, ¿no? En mi devocional, ¿no? Y si hay ciertas cosas como que Y pues no me escuchas... habló nada. Ajá, y no me hablaba, entonces ya me tuve que meter yo a ver qué. Pero no, y ya después sí, como que complementas, ¿no? O con alguien te cuenta algo, un hecho histórico que hace match. Y sí, está bien chido, la neta. Pero sí, yo recomiendo en lo personal, si empiezas con tu devocional, dale con la Biblia, como en la versión que más le entiendas, o sea, Sí. hasta la del oso, ¿no? Para los que nos oyen desde la prisión, si nada más tienes una Biblia con esa, La compa, o sea, prisión. tú aviéntate. No, ahorita que dices eso, o sea, es parte de lo mismo. A fin de cuentas es la cultura que tenemos, ¿no? O sea, nuestra cultura es tanto tiempo siendo católicos, todo el pueblo mexicano, nuestra cultura es veo la imagen, sigo la imagen. O sea, Sí. no pregunto nada, o sea, toda mi generación lo ha hecho, yo lo voy a hacer porque así lo dice, ¿no? Y me acuerdo de la historia de cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios. Y en eso Dios le dice como, oye, bájate porque estos No puede vatos ser. te dejaron de ver poquito Sí, y sí, construyeron con lo que pudieron un becerro, no digo un toro, ¿no? Y es como, dude, o sea, literal nomás me desocupo poquito y ya Te descuidas estás 5 segundos. Sí, ya la estás regaste. construyendo un becerro de oro y haciéndote holocaustos y todo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, ellos querían ver algo. Ujú. O sea, ellos habían visto cómo Dios los había guardado, habían visto su provisión, habían visto el maná, pero los descuidaron un poquito y ya estaban... Literal, dice que con los aretes, que con lo Sí, sí, poquito sí. que Sí. tenían, hicieron un becerro de oro. O sea, ¿en qué momento? Pero a fin de cuentas es parte de nuestra cultura, o sea, es parte de lo que traemos arraigado de quiero tener algo enfrente para saber que lo estoy adorando y para saber que por lo menos me está viendo o me está escuchando, ¿no? Sí. Pero pues obviamente, o sea, Sí, si ellos lo hicieron, nosotros también. Y me gustó eso que mencionó Adrián, ¿no? Como... porque quiero que quede claro. Sabemos que a lo largo de la historia se ha usado mal la religión, o sea, lo sabemos. Porque me ha tocado a mí también con amigos, ¿no? Como que no son creyentes, ¿no? Cristianos y como que siempre está ese reto, entre comillas, ¿no? Como de, pero pues es que antes hacían esto y mataban un chorro de gente y cosas que yo, sí, y está bien triste, la neta, está bien gacho. Y yo al menos no es como que lo niegue como, no, eso no pasa en la iglesia. O sea, actualmente sí está más complicado, ¿no? ¿Qué pasa? Pero aún así, actualmente hay cosas chafas, hay un chorro de cosas que pasan en un chorro de iglesias porque seguimos siendo gente. Y como dices tú, tenemos una cultura y esa cultura está como súper arraigada. Y es ahí donde creo yo que entra Jesús y entra Dios a cambiarnos, como lo que hablamos otra vez con la obediencia, ¿no? Cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra manera de ver las cosas, cambiar la manera en que actuamos, en que respondemos. O sea, todas esas cosas son cambios que se van haciendo poco a poco, hasta que llegue Jesús y nos arrebate. Si a ti te arrebata Jesús es porque tú ya estás listo, tú ya superaste todo esto. Si te arrebata, bata. Sí. Sí. ¿Qué? ¿quieren que No diga sé, otra cosa? sentí que decía algo. Es que sí tenía ganas de decir algo, pero ya se me fue por la tangente. Se me fue por un lado. Es que tengo como Me fui esos con la veces que canción. tienen así como la mirada de que, ok, ahorita que termine de decir eso voy a decir algo. Pero no, o sea, está muy intenso todo eso, ¿no? Del querer ver a fuerzas, ¿no? Y me quedé pensando como en el ejemplo ese del becerro, porque, ¿qué es lo que me habla eso? El pueblo de Israel pidió ese becerro porque quería ver algo, sin embargo, ellos ya habían visto un montón de cosas. Los milagros. Y como el pensamiento general que se me viene a la mente es como uno nunca, si buscas tu fe en lo que puedes ver, o sea, si buscas pruebas en todo momento, nunca va a ser suficiente para ti. Sí. Wow. Porque, Sí. o sea, fue un grupo tan privilegiado de gente que vio la mano de Dios
como tan claramente, o sea, vieron Una abrir el nube, mar, vieron caer comida del fuego. cielo, vieron columnas de fuego, vieron una nube que los guiaba en el desierto, y a pesar de eso todavía querían más pruebas, ¿no? Y en Entonces, ese momento estaba Dios arriba, o sea, en la punta del Sí. cerro ajá, estaba o la sea, nube. veían acá una literal, montaña con una nube enorme y que y estaba les ahí en el centro. valió. O sea, nomás porque Dios avisó que si lo miraban se iban a morir. Nomás por eso, si no hubieran querido estar ahí subiendo y subiendo para ir a ver a Dios. Sí. Entonces y me quedo pensando en todo eso, ¿no? Como que qué mejor, y por eso digo, ay, qué bueno Dios que estoy en este tiempo, porque ya es muy claro que simplemente tu instrucción para nosotros es cree simplemente, ¿no? O sea, no busques la prueba, no busques el ver, no busques el sentir, simplemente cree, y tienes muchísimos más beneficios simplemente por hacer eso que todas las cosas que pudiera mostrarte Dios por medio de milagros, que aún así los hace en ocasiones, ¿no? Hace cosas que no pueden ser explicadas, pero qué mejor poder tener ese acercamiento con Él sin necesidad de este intermedio de una cosa física, ¿no? De una imagen o de cualquier otra cosa. Está bien padre. Y en resumidas cuentas, la obediencia, que es lo que hicimos hace rato, la obediencia no solamente te va a bendecir a ti, sino va a bendecir a todos los que están a tu alrededor. Sí. Y la desobediencia puede que tú te vayas al hoyo, pero no te vas solo, o sea, literal te llevas a todos los que están a tu Sí, sí, alrededor. sí. Entonces, a veces somos egoístas, o por ejemplo lo del perdón que decían, la neta es bien difícil poder perdonar a alguien. Y más cuando sabes que el vato ni siquiera te ve la cara y que se está burlando de ti y que lo está haciendo una y otra vez, ¿no? Es bien difícil y a fin de cuentas tu corazón pues no es de hule, ¿no? No está blindado, o sea, tienes No es de emociones. Maruchan. No es de Maruchan. Entonces, pero el no perdonar a alguien puede dañarte no Sí. solamente a ti, sino a muchas personas a tu alrededor. Entonces es importante que si tú estás desobedeciendo con algo, porque generalmente sabemos en lo que estamos fallando, ¿no? O sea, ya cuando llegas a una edad adulta, si eres alguien de youth, de menos de 18 años, todavía estás madurando poco a poco. Pero ya Obedece a cuando, tus papás, obedece. Ay, pero en cualquier ya edad cuando obedece a tus llegas papás. a una edad adulta, realmente tú sabes qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sabes qué emociones estás bien y sabes en qué emociones estás fallando. Entonces, si tú has detectado algo en lo que sabes que estás desobedeciendo, como analízalo y no lo hagas a lo mejor tanto por ti, sino hazlo por los que están a tu alrededor. Porque por tu error, a lo mejor en esto de los hermanos, a lo mejor uno era el que estaba haciendo la malicia y el otro nomás le estaba siguiendo el rollo, ¿no? Y a fin de cuentas los dos se fueron porque los dos estaban en eso. Entonces, puede que por una desobediencia muy tonta como eso de poner incienso y ponerle menos, se murieron los dos. Puede que por una desobediencia tan tonta te pierdas de la bendición de lo que Dios tiene para ti o para los que están alrededor de ti. Entonces, si desobedeces, pierdes la bendición. Si obedeces, arrebatas todo lo que Dios tiene para ti, ¿no? Por 1000 generaciones. Amén. Así es. Entonces, pues nada más es eso, es obedecer. Busca nada más a Dios por medio de creerle, no nada más por medio de imágenes. Y busca siempre esa relación personal, ¿no? No por algo que alguien más te cuente o solamente por seguir una regla, sino porque él lo pidió, o sea, simplemente porque él te dijo que hicieras algo, hazlo, ¿no? No busques darle vueltas, ni atajos, ni pasarte de listo con él, ¿no? Porque él siempre sabe tus intenciones con todo lo que haces. Que te va a quemar. Entonces, pues yo creo que esa es una muy buena forma de cerrar, cerrar el día de hoy. O sea, Yeah. muy buenas enseñanzas, la verdad. Me dejan siempre, todos ustedes, me dejan como tripeando acá, bien lejos. Luego me regresan y luego otra vez me voy y me regresan. Y ahorita que regrese, yo de una vez, porque si no... Ahorita que ya estoy aquí de regreso, mejor ya, con eso nos despedimos, Ahí lo porque dejamos. si no me voy a ir otra vez. Y ya me van a negar. Sí, así que pues nos dio mucho gusto poder estar hablando de este tema. Ojalá que otra vez, como siempre les decimos, algo de algunas de todas las barbaridades que decimos les haya hablado de alguna forma o que se hayan podido identificar un poco. Pero sí, Déjanos tus comentarios. deja los comentarios y pues gracias por acompañarnos una vez más y pues nos vemos la próxima semana. Así que, Chao. adiós. Bye.